Pero bueno, nos copamos hablando de lo que es estudiar, qué pasa cuando querés estudiar y no te sale, y no te animás. Todo tiene que ver un poco con todo, por eso decíamos, vamos a hablar con Samantha Monteiro de Decir Salud, que está conectada, mira, apareció en la pantalla. ¿Cómo te va, Samantha? Buenas noches, ¿todo bien? Buenas, ¿cómo andan? Muy bien, acá esperando conversar un poco con vos, nos colgamos con el tema anterior. Se quedó María a conversar un Es que poco. chicos, me quería meter en la columna anterior. Bueno, dale, este es tu momento. Samantha Monteiro, bienvenida entonces, y arrancamos. A ver, ¿en qué querías participar? ¿Qué te pareció? Nada, me parecía buenísimo lo que hablaban, digo, ¿no? De esta cuestión de, bueno, en qué momento uno tiene que estudiar, si hay un momento, ¿no? Los prejuicios, qué pasa de estudiar de grande, digo, ¿no? ¿Por qué uno no podría estudiar de grande? ¿Qué es lo que tiene que hacer, digo, ¿no? Ahí nos podemos poder meter de lleno con el duelo, digo, ¿no? Y pensar justamente que, bueno, que obviamente no va a ser el mismo estudiante cuando tenía 20 años que cuando tenía 40, pero que sí puede hacerlo, ¿no? ¿No? Hay un trabajo ahí para hacer. Está bueno, sí, duelar al joven estudiante y recibir al estudiante adulto que decide y que va con una intención, ¿no? Así como más directa. Esto que también marcábamos, que antes estabas estudiando, a veces cuando sos más joven no sabes del todo si estás bien o no. Cuando sos adulto se supone que ya vas derecho al objetivo, ¿no? Y mira, yo hago también procesos de orientación vocacional, digo, ¿no? Y cuando me encuentro con un adulto, digo, ¿no? Que quiere hacer un proceso de orientación vocacional, esto lo armo, digo, ¿no? Como una reorientación, Reorientación, uy, que ahí está. antes estaba una reorientación, digo, ¿no? Hay que volver, digo, ¿no? A reorientarse, porque eso que ya estaba, digo, por lo menos no lo queremos más, digo, ¿no? Bueno, quizás, digo, a ver, muchas veces te cruzás, digo, ¿no? Una persona que te dice, y la verdad estoy en el trabajo, pero ya no es lo que quiero, digo, ya mi energía no está ahí, estoy todo el tiempo pensando en que quiero estudiar algo. Bueno, ¿por qué no? Digo, ¿no? Y empezar a trabajar, digo, un poco en qué querés hacer, digo. Pero para eso hay que justamente, bueno, si ya podemos entrar, digo, ¿no? En esta cuestión del duelo, poder, digo, ¿no? Hacer todo un trabajo con la pérdida, digo, de aquello que dejamos para poder entrar, digo, ¿no? Y reinvestir un nuevo objeto. A ver, el duelo habla un poco de esto, ¿no? De hacer de la pérdida de algo amado, digo, ¿no? Algo nuevo, ¿no? Una transformación, podemos pensar. Pero para eso, digo, nos tenemos que hacer cargo, digo, ¿no? De aquello que hemos perdido. Y aquello que hemos perdido, digo, ¿no? Tiene que ver con algo de nosotros mismos. Muchas veces, digo, ¿no? Cuando pensamos en duelo, digo, ¿no? Pensamos en la muerte de un ser querido, digo, ¿no? O en la separación con una pareja. Y en realidad estamos rodeados por duelos cotidianos y por microduelos todo el tiempo, digo, ¿no? Antes mencionaban, digo, ¿no? Esta cuestión bueno, de un despido, digo, ¿no? O de pensar, no sé, en una mudanza. Bueno, ¿qué pasa ahí? Sí, las mudanzas, es verdad, esto que nombrás, aparte que removés un montón de escombros, de recuerdos, me parece que es un duelo importantísimo. La gente con la cual vos solés trabajar, ¿no? No sé, sí, o que con la que te cruzás ahí con todo tu trabajo en Decir. ¿Los tiene en cuenta todos estos duelos que vos nombrás o simplemente el duelo siempre está más asociado a esto que vos contabas, a la muerte y no se da cuenta? A veces viste que Bueno, uno le pregunta y te dice, ¿te pasó algo en este último tiempo? No. Y de repente te viene con que, ah, bueno, me mudé. ¿Será eso? Y ahí es está. un buen punto ese, Mm. digo, ¿no, Laura, que tocas? Porque en realidad, claro, digo, ¿no? Cuando uno piensa en duelo, justamente piensa como en lo más trágico, digo, ¿no? Como lo irreparable. Yo ahí te puedo hablar, digo, ¿no? Hasta de mi propia experiencia. Yo le estoy hablando ahora desde Capilla del Monte de Córdoba, digo, ¿no? Y me vine a vivir acá hace 3 años y medio. Me acuerdo que las primeras veces estaba como muy, esto, ¿no? Como enojada, como incómoda, pero no podía ponerme a pensar, digo, ¿no? ¿Qué era lo que me estaba pasando? Y bueno, lo que me estaba pasando, digo, ¿no? Era que estaba a 900 kilómetros de donde viví toda la vida, digo, ¿no?
de esta juntada con amigos que antes era inmediata y ahora ya no, digo. Pero si uno no para, digo, ¿no? Uno no repara, no hace una pausa, no puede darse cuenta nunca, digo, ¿no? De aquello que perdió y del nuevo sentido que se le tiene que dar. Y de esa manera, perdón, de esa manera dejas de asociar el duelo con la tristeza. Porque justamente si asocias un duelo con un Exactamente. recomienzo, ya es como que pierde el peso de la tristeza la palabra duelo. Si justamente la relacionamos con un recomienzo, ¿no? Con un renacer. Es justamente lo contrario a lo que uno piensa de un duelo, que siempre lo asociamos con la muerte. Y acá con lo que vos decís uno lo asocia justamente con la vida, con el seguir viviendo, con el recomenzar. Es que exactamente, bien, sí, sí, está muy bueno ese punto, digo, ¿no? Porque también uno puede pensar en esto, bueno, en cómo transformar, digo, ¿no? Ese dolor en algo, en una apuesta, digo, cuando nos presentamos en un duelo, digo, ¿no? Estamos duelando algo que amamos en algún momento, pero que también a ver, en esta decisión, por ejemplo, una mudanza, digo, ¿no? Bueno, uno está decidiendo. No es lo mismo, digo, ¿no? Tener que mudarse porque te tenés que ir de ese lugar, digo, ¿no? Porque se termina el contrato de alquiler y hay que irse de esa casa, digo, ¿no? Que si uno también decide, ahí también como hacer como una diferenciación, digo, ¿no? Es verdad, sí, está bueno, pero esto que marcás es como que uno no lo termina de tener en cuenta. Por eso, lo que estamos tratando de hacer con esto de hablar de duelos no es arruinarle la tarde a nadie, sino ver que a veces uno tiene diferentes estados anímicos, claro, que están asociados a esto. Estoy de duelo, uno no lo asocia a si no se murió nadie, ¿por qué estoy mal? Claro. Estás dejando ir una situación y a eso se asocia el duelo. Está bien. Sí, Claro. justamente, Samantha, te quería preguntar sobre eso, ¿no? Porque a veces lo racional, ¿no? Es como que te dice a vos mismo, te estás haciendo un quilombo por una boludez, perdón la palabra, o sea... Muy académico estuviste. Usó dos palabras. No, o sea, muy como- Pero Estuviste bien, se estuviste entiende, bien. se Se entendió perfecto. ¿Cómo es ese tema de la relación entre la racionalidad y lo que te pasa que no es racional? ¿Cómo convive la mente racional con lo emocional? Es que en realidad digo, ¿no? Y es muy singular, quizás para vos, digo, ¿no? Aquello que es una boludez, para la otra persona Claro. no, digo, ¿no? Y ahí poder como respetar, digo, esta cuestión de, a ver, quizás sea terrible para una persona tener que irse, digo, ¿no? De algún lugar. Ujú. Entonces, bueno, poder esperar los tiempos, digo, ¿no? Y el proceso que tiene que hacer ese sujeto o esa persona, digo, ¿no? Para poder reencontrarse con un nuevo lugar. Claro. A ver, muchas veces lo que pasa en un proceso de duelo es que no se dan los tiempos, digo, ¿no? ¿Viste esta cuestión de ¿no? Esto que te entrega un poco la pantalla o el Instagram, digo, ¿no? De bueno, tenemos que estar bien. Digo, y en un proceso de duelo, a ver, la importancia tiene que ver con poner la pausa, digo, ¿no? Sí. Y decir, bueno, me siento mal, me tengo que encontrar con este dolor, Claro. digo, para poder continuar, para poder volver a un sentido. Se me En viene el texto, digo, la primera imagen que se me viene, perdón, es la de la China Suárez, por ejemplo, que se peleó con Roger King, que por poner a alguien bien estrella, ¿no? Esa gente que muestra todo lo que le pasa. Y están los dos divinos. Están tristes y se dicen entre ellos, estoy triste, te extraño, estoy de duelo por nuestra pareja, pero mientras tanto ella está con su cara de conejita perfecta, su escote, él otra vez conociendo chicas. Entonces ahí es donde se produce el mareo que vos decís, esto. Estoy triste, está triste, pero está divina. O sea, ¿cómo es? No, ¿por qué no me muestra que está en pantufla llorando y sin maquillaje? Es No- que para doler Bueno, tenés que porque ser la auténtico pantalla también. justamente, digo, no puede mostrar, digo, Claro. pareciera el dolor, ¿no? Sí. Tenemos que estar productivos. Mm. De hecho, esto, ¿no? Cuando, a ver, se nos muere alguien querido, un ser querido, ¿no? Y a los 3 días tenés que volver a trabajar, Claro. como si nada hubiera pasado, digo, ¿no? Mm. Entonces, bueno, también poder ser muy respetuosos, digo, ¿no? Con aquellas personas que están pasando, ya sea duelos así como muy intensos, ¿no? Como es la muerte de un ser querido, como cualquier otro tipo de duelo más sencillo, digo, ¿no? Esto, bueno, elegir quizás qué carrera seguir.
Claro. Bueno, quizás para una persona dice, bueno, esto es una boludez, y otra persona está terriblemente, digo, ¿no? Confundido con esta decisión, digo, no sabe qué hacer. Sí. Puede Sí, ser sí. que, perdón, Sí, puede comenta, ser que comenta. cuanto mejor dueles determinada, no sé si dueles se dice de duelar, Yo creo que sí. sí, ¿no? Sí. Cuanto mejor vayas a duelar una situación chiquita o grande, mejor vas a recibir lo que venga, tal vez. Exactamente, digo, Claro. ¿no? A ver, si el proceso de duelo no se da, en algún momento va a salir como síntoma, digo, ¿no? Che, mira, la verdad, no me di el lugar, digo, ¿no? Para sentir esto y después me agarró una gripe terrible. Bueno, Claro. ¿qué pasó? Te lo pones en el ¿No? cuerpo. El cuerpo te está avisando, Mm. algo está pasando, digo, ¿no? En cambio, si uno se da el lugar, digo, ¿no? De encontrarse con ese enojo, digo, a ver, una de las primeras afectaciones, digo, ¿no? Que uno puede ver quizás en una persona que está pasando por un duelo, digo, no se da de manera lineal, pero sí se da, digo, ¿no? Es encontrarte en primer momento con el impacto de lo que pasó, digo, ¿no? Y aparece algo de la negación, ¿no? De, bueno, a ver, me acuerdo de un paciente, digo, ¿no? En el que había muerto su padre y se despertaba todas las mañanas y pensaba, digo, ¿pasó o no pasó? Digo, ¿no? Y esto ocurre, esto realmente me ocurrió, digo. Y eso tiene que suceder, digo, ¿no? Son las Esto famosas tiene que suceder, sí, la etapas. negación, el enojo, digo, ¿no? ¿Por qué a mí? Digo, viste, Mm. muchas veces te encontrás, digo, con alguien que está, digo, no, esto, ¿por qué me pasa a mí? Digo, ¿no? O el desinterés, digo, ¿no? Donde te encontrás con una persona que te dice, no, la verdad no puedo más, digo, no, estoy terriblemente triste, Claro. y eso tiene que estar, Sí. digo, ¿no? Tiene que estar por un tiempo. Por un ¿No? tiempo. El tiempo es aliado del duelo. A ver, si se eterniza, ya estamos, digo, ¿no? Más complicados. Ahí Claro. hay que pedir ayuda. ¿Y cómo se acompaña a una persona que está haciendo un duelo? ¿Cómo podés manejarte, ¿no? Porque tal vez es incluso sofocante, ¿no? Tener que estar con alguien que está mal a veces, ¿no? Cuando nos toca de cerca a una persona, un familiar, ¿no? Que tenemos que acompañarlo en un proceso largo, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la mejor forma de acompañarlo? Primero, desde el respeto, digo, ¿no? De no minimizar aquello que está sintiendo el otro y justamente de preguntar, ¿no? Ahí de poner palabras. Bueno, ¿en qué te puedo ayudar? A veces es solo la presencia, digo, ¿no? Es solo estar ahí, digo, ¿no? Acercarle un mate a la otra persona, verle hablar o no, Claro. preguntarles, ¿me quedo? ¿Me voy? Bueno, ¿qué hago? Es el otro el que te va a ir marcando, digo. Claro, Lo está bueno. mismo, a ver, pasa en la clínica, digo, ¿no? En el consultorio. A ver, en un primer momento uno escucha el padecimiento del paciente, digo, ¿no? Ese dolor que tiene el paciente. El paciente tiene que hablar de eso. Para después, para poder justamente esto, ¿no? Bueno, dejarlo de un lado, digo, en algún momento, no lo olvido, ¿no? Porque uno no olvida, digo, ¿no? Pero va transformando. A ver, Freud en el texto de Duelo y Melancolía lo explica muy bien, digo, ¿no? Y él habla justamente esto, bueno, de desinvestir ese objeto amado para poder investir otro. ¿Qué quiere decir investir, digo, ¿no? Sacarle la energía, digo, ¿no? Ese objeto, esa libido, digo, ¿no? Para ponerla en otros lados. Bueno, eso se va a dar, pero primero el paciente o la persona, digo, ¿no? Se tiene que encontrar, bueno, con qué perdió. Y la respuesta, digo, ¿no? O lo importante de esto es darnos cuenta qué perdimos ahí. Claro. Digo, ¿no? A ver, y la verdad, con esa persona ahí yo me juntaba a tomar mate, esa persona es la que me alentaba y me decía, bueno, dale, digo, no, bueno, uno tiene que darse cuenta de eso, bueno, ¿qué perdí yo con esa Claro. ausencia? Claro, ¿qué se llevó esa persona? Todos los recuerdos que se van asociados, ¿Qué es se un llevó de montón. mí? ¿No? Samantha Monteiro es quien está hablando hoy con nosotros. Tengo una pregunta de un oyente que dice, si hay una situación que me genera cierta envidia, ¿no? Alguien que consigue eso que yo estaba por conseguir y me lo arrebata de la mano, digamos, ¿no? Un objetivo que yo tenía y me lo arrebatan adelante de la nariz. ¿Ahí hay un cierto duelo a cumplir también o simplemente queda en envidia y nada más? ¿Cómo diferencias un sentimiento de otro? Le mandamos un saludo a A ver, Juancho, que nos la envidia pregunta.
Ay, perdón, no No, escuché. pero lo saludaba al oyente que nos mandó el mensaje, a Juancho, que nos dejó este mensaje que quería diferenciar una cosa de otra. Juancho, lo saludamos, digo, ¿no? Me parece que, a ver, la envidia tiene que ver con aquello que tiene el otro y yo quiero, digo, ¿no? Si la envidia nos va a permitir motorizar algo de lo que el otro quiere, digo, ¿no? Poderlo hacer lo propio. Bueno, uno tiene que poder encontrarse y decir esto, ¿no? Bueno, che, la verdad, aquello que lo que el otro tiene, digo, ¿no? Yo lo quiero, Sí, pero no va a ser lo mismo, ¿no? Porque uno nunca puede tener lo que tiene el otro, es imposible. claro. Sí, es que lo que vos decías, te Pero, motoriza a y otra generarte. cosa digo, Claro. ¿no? Sí, a gen- perdón. No, esto que decías, por ahí para darlo vuelta, lo que dijiste hacia un lado, decirlo hacia el otro. Que te motorice, decías vos, y que te genere entonces que si te lo arrebataron, vos te generes otra situación similar en lugar de quedarte masticando esa envidia en el momento. ¿A eso te referías? Claro, digo, que si te vas a quedar, digo, ¿no? Con una cuestión, digo, de envidia o de resentimiento por aquello que no tengo, ¿no? No Hmm. hay movimiento posible, digo, ¿no? Es como cuando un paciente viene, digo, ¿no? A la terapia y se queja, ¿no? Y está todo el tiempo con la queja, con la queja, con la queja. Bueno, ¿qué vas a hacer con eso, digo, ¿no? Porque la queja no te va a llevar a ningún lado. Hmm. Interesante. Y la queja nos gusta, ¿eh? ¿Cómo nos gusta la queja? La queja Somos, nos encanta, claro que nos sí, gusta. digo, Sí, La ¿no? Los queja, neuróticos gozamos ahí en la queja, sí, digo. la queja nos deja No, en en algún la zona momento de hay que confort. salir. claro, Claro. claro. ¿Cuándo te vas a mover de ahí y vas a dejar el bandoneón? ¿Cómo Es que bandoneonamos? seguramente Sí. que cuando te muevas de ese lugar, Hmm. digo, ¿no? Te vas a encontrar con tu propio deseo. Y algo, digo, del duelo, digo, también tiene que ver, digo, ¿no? Con el propio deseo. Cuando uno puede dejar, digo, ¿no? Aquello que ya no está más, que perdió, que está ausente, digo, ¿no? Se va a poder encontrar con nuevos sentidos que tienen que ver con un deseo propio. Qué interesante, qué difícil también enfrentar el deseo propio. De repente tampoco es tan fácil, ¿viste? Como que a veces es más Ojo con fácil. lo que deseas, digo, ¿no? Claro, es más fácil quejarse, quedarte quejándote. ¿A dónde me querés llevar? ¿A enfrentar mi deseo? Tengo 80.000 años, déjame que esté acá sentado en el sillón de la queja. Estás loco, ¿no? ¿Viste? Es como... Es que, ¿sabes? Eso, por ejemplo, pasa mucho en la jubilación, digo, mm, ¿no? ¿Viste? Hay muchas personas que dicen, ay, no veo la hora de jubilarme, no quiero trabajar más, digo, ¿no? Y después cuando se jubilan no saben qué hacer. mm, ¿Por qué? Porque hasta ayer, digo, no sé, una persona era médica, digo, no sé, era claro. periodista, digo, y hoy no sabe qué es, entonces uno se tiene que reencontrar también, digo, ¿no? Con lo nuevo Mm, y ver a dónde te lleva ese lugar. Es que interesante. cada etapa es un duelo, ¿no? Cada etapa que vamos pasando va a ser un Exacto. duelo. Vivimos duelando y no lo Sí. sabíamos. Bueno, lo descubrimos un poco hoy, gracias. Les mandamos un beso grande a Jennifer, que siempre nos abre esta ventana y esta posibilidad de hablar con gente de Decir Salud, es decir, con S, como decimos siempre, de deseo. Y con Eh, acento en la y E. con acento en la E, Decir Salud, está ahí el Instagram, facilísimo de encontrar, y están en Avenida Belgrano 1876, el que quiere ir físicamente, el que no, también contacta por WhatsApp, teléfono 4382-0207, y la página que está habilitadísima para todo el mundo, a distancia o en presencia, tienen gente por todas partes. Vos nos decías que estás en Córdoba. Estoy en Córdoba, digo, Ujú. ¿no? En un momento trabajaba en Decir de manera presencial, allá por Mm, el 2014, mira, digo, ¿no? Y cuando me vine a vivir acá, la pandemia, digo, ¿no? También trajo esta cuestión de la virtualidad, digo, ¿no? Y del consultorio virtual, claro, y pude volver, digo, ¿no? buenísimo. Ahora me estoy yendo de nuevo igual. Bueno, pero está bueno saber que también hay gente en diferentes lugares del país que pueden estar ahí atentos y prestarte un poco una oreja, acompañarte en un duelo, acompañantes terapéuticos, psicólogos, fonoaudiólogos y toda la gente que trabaja ahí en Decir. Así que un saludo grande a todos ellos. Samantha, un gustazo haberte conocido. Ojalá se repita. Ojalá se repita, sí, digo, ¿no? Hay una frase que dice Jennifer y con esto me despido, digo, ¿no? Ella habla, digo, ¿no? Lo podés hacer solo, pero acompañado es más fácil. Y es Bien, así, Genial. digo, está ¿no? Muy bueno, lindo. está bueno. Mejor acompañado entonces para todo. Bueno, Samantha Monteiro, un gusto enorme, buen fin de semana y hablamos pronto.
Un gustazo, chicos. Gracias Muchas por la gracias. invitación. Gracias, Gracias, nos Amanda. vemos. Gracias. Bueno, Chao. importante, ¿eh? Todas las cosas que descubrimos, ¿eh? Al final parecía sencillo, pero no fue tanto.